Hola, nuevamente aquí estamos. Les habla Jair Guerra Rodríguez. Yo soy docente de planta del proyecto curricular de tecnología en saneamiento ambiental, adscrito a la Facultad del Medio Ambiente y de Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Y en esta ocasión les traemos otro documento relacionado con lo que se denomina o lo que le hemos denominado incertidumbre en las mediciones. Bueno, para el evento tenemos como punto de central de esta temática dos aspectos grandes que vamos a considerar. En la parte de arriba de esta diapositiva tenemos todo lo que tiene que ver con la calibración, o sea, todos aquellos aspectos que atañen a atacar, digamos, así, digámoslo así, a esa incertidumbre. Teniendo en cuenta como incertidumbre, teniendo en cuenta que certidumbre es certeza, esta palabrita está antecedida con un prefijo in, quiere decir falta de certidumbre en o falta de certeza en las mediciones, o como lo ponemos de entre paréntesis, la duda. Para darle la batalla, digámoslo de alguna manera coloquial, a esta duda, tenemos este grupo de temas que vamos a considerar en la parte de arriba, que es lo que consideramos como la calibración. Medimos a través de una serie de herramientas y esas herramientas deben estar calibradas. Nos deben dar garantías para que efectivamente tengamos una certeza en la medición. Se hablan de cuatro aspectos que están relacionados con los mecanismos, herramientas, equipos, aparatos que nos permiten la medición. Esta calibración inicialmente es, dependiendo de la herramienta que tengamos, mecánica. Si la herramienta que tenemos tiene componentes de tipo eléctrico, que es un avance un poquito más adelante, tenemos una calibración de tipo eléctrico. Si el componente o el desarrollo tecnológico, perdón, lleva a que tengamos herramientas que comprometan los componentes electrónicos, debe haber una calibración electrónica. Y en algunas herramientas, especialmente en algunos sensores, equipos o aparatos que tienen que ver con medición de características específicas de que representan la materia, puede haber o se utiliza ya la calibración química. Son los cuatro aspectos que tienen que ver justamente para poder tener una base, un soporte y poder darle la pelea a esta incertidumbre. Luego tenemos en la parte de abajo cuatro conceptos que se vuelven herramientas también para el desarrollo de esa incertidumbre en las mediciones. El primero es la precisión. Ya vamos a desarrollar más adelante en qué consiste. El segundo es la curva de calibración, la carta de control de calidad y la exactitud. En este documento básicamente vamos a hablar de precisión y de exactitud. Son los dos aspectos de los cuales tiene que ver el desarrollo de este documento que les vamos a presentar. Bien, cuando entonces hablamos de calibración de estas herramientas de medición, como lo hemos mencionado, entramos al desarrollo de la calibración mecánica. ¿Qué aparece aquí? Un concepto que me permite leerlo corresponde a esa calibración de tipo física, equilibrio de ciertos instrumentos y o equipos, manipular comandos, botones o perillas que permiten el ajuste de rangos de equilibrio. Ejemplo, en el caso de las balanzas de triple vaso, aquí tenemos justamente esta primera figura uno, donde podemos ver efectivamente las partes de esta balanza, el platillo o plato, este tornillito que la manipulación justamente para hacer una calibración netamente física o mecánica, los brazos de la balanza, las pesas que aparecen en esta parte que estoy señalizando y la línea de equilibrio situada en esta parte derecha de esta figura 1. Aquí estamos hablando de un equipo netamente de funcionamiento mecánico.
no hay ningún componente ni eléctrico ni electrónico. Entonces, ahí vemos un primer tipo de calibración. En la figura 2, que es la que aparece en este momento, tenemos ya un equipo de la generación posterior a las balanzas de triple brazo mecánicas, que son las balanzas de este tipo, que son las balanzas analíticas, que permiten 4 o 5 cifras decimales y que en este caso la calibración mecánica se ve reflejada en esta parte de abajo de la balanza, donde tiene justamente un nivel que es una burbuja en un líquido que se incorpora internamente y que alrededor del círculo debe centrarse a través de la manipulación de estas perillas que están en la parte de abajo de esta balanza. Algunas balanzas traen igualmente dos perillitas en la parte anterior de la balanza o una dependiendo del modelo de balanza que tenemos. Ahí estamos hablando en este par de ejemplos, tanto en la balanza convencional mecánica como en la balanza electrónica, una calibración inicial sencilla de tipo mecánico. Luego saltamos a la calibración eléctrica. Corresponde a los ajustes de los componentes eléctricos de un instrumento o equipo de medición. Dado que la corriente eléctrica es de tipo dinámico y los componentes eléctricos pueden sufrir desajustes, para lo cual hay que hacer mantenimientos preventivos, algunas veces lo llaman predictivos, y de esa manera asegurar que la señal eléctrica sea totalmente confiable. Obviamente, este tipo de calibración, al igual que la que sigue, que está a mano derecha en la diapositiva que estamos presentando, la electrónica debe ser a cargo de personas especializadas en el campo. Cuando hablamos de la calibración electrónica, igual hablamos de ajustes o cambios de los componentes electrónicos de un instrumento o equipo de medición, programas de los equipos de medición que hacen normalmente barridos o escáneres que permiten un diagnóstico de los problemas que puedan existir, lo cual permite conocer el estado electrónico y eléctrico del equipo. Ahí hablamos de esta instancia de lo que es una calibración eléctrica y electrónica. Hay equipos que solamente tienen componentes eléctricos, seguramente, y otros que además del componente eléctrico tienen componentes electrónicos. Amerita tener en cuenta estos dos tipos de calibración. Ahora bien, saltamos a la calibración química. Aquí es importante hablar de los estándares primarios o madres. Estos estándares corresponde a sustancias químicas de una muy alta estabilidad química y de una alta pureza. Luego viene el estándar secundario denominado también stock. Este estándar es el de la primera dilución y su valor se define previamente dependiendo de la necesidad analítica. Y finalmente viene el estándar de trabajo, el cual corresponde al estándar de la segunda dilución y pues obviamente como su nombre lo dice, es el estándar con el que se trabaja para fines analíticos. Tres tipos de estándares: madre, stock y de trabajo. Ahí vemos que a través de estos estándares o patrones de referencia es con lo que se calibran especialmente ciertos tipos de equipos. Por ejemplo, un pHímetro se calibra con unos buffers, se llaman de esa manera, o sustancias amortiguadoras, normalmente a 2 pHs, pH ácido 4, pH con tendencia neutra 7 y en algunos casos con pH 12. Otro tipo de equipos, por mencionar otro ejemplo, puede ser un turbidímetro que tiene unas soluciones específicas de trabajo que vienen de estándar stock y de estándares madre, que tienen que ver con valores específicos de turbiedad o también aplica conductivímetros, etcétera. Varios equipos que permiten este tipo de calibración, que son equipos de campo para evaluación de criterios de calidad del agua o también equipos de laboratorio, fotómetros, espectrofotómetros, cromatógrafos, etcétera, etcétera. Ahora bien, hablemos un poco de la precisión y aquí vale la pena recordar el concepto.
La precisión se refiere al grado de acercamiento, concordancia o semejanza que existe entre las mediciones de una misma magnitud hecha en condiciones similares. Para cuantificar la precisión se utilizan algunos conceptos estadísticos relacionados con número de mediciones totales, que lo vamos a denominar N sub t, selección de número de mediciones apropiadas o cercanas, N sub s. En la ecuación A corresponde a los valores de x1 y x2, ya lo vamos a ver enseguida. Media aritmética o promedio, que es la letra X con la barra horizontal en la parte superior, y N, el número total de datos seleccionados. De esta manera, pues vemos que esa precisión, que siempre es un término cotidiano, coloquial que utilizamos cuando nos queremos referir a que una medición está bien hecha. Aquí enseguida vemos efectivamente el componente matemático de estos criterios. Aquí tenemos la media, que es la ecuación A donde efectivamente el X con la barrita arriba corresponde al valor promedio o media. X son los datos y N el número total de datos. Se debe examinar los datos con la intención de seleccionar los datos que se encuentren más cercanos. ¿Más cercanos dónde? Entre sí, entre ellos mismos. Es el procedimiento que debe aplicarse. Se estima que el porcentaje de datos eliminados, no supera el 30% del total de datos. Ejemplo, si se tienen 10 datos, como máximo se debe eliminar 3 datos como total de datos eliminados. Esto es una condición que establece justamente la estadística. Una vez seleccionados los datos, calculamos la media aritmética utilizando la ecuación A. Ahora bien, aparece en el componente matemático la ecuación B, que corresponde a la desviación estándar. Esta fórmula o ecuación matemática, que es el camino largo mediante el cual podemos calcular esa desviación estándar. Luego viene el coeficiente de variación, que se refiere a la desviación estándar S sobre la media multiplicado parcial. Esto corresponde a la ecuación C y representa, como su mismo nombre lo dice, coeficiente es una cifra y variación es los valores en los que se mueve. En otras palabras, el coeficiente de variación representa el error medido en términos de precisión. ¿Qué se considera? Que en la medida en que ese coeficiente de variación sea más pequeño, mayor va a ser la precisión. O al revés, en la medida en que vaya siendo más grande, la precisión va a ser menor. O sea, castigamos la precisión. Por eso la precisión va a ser igual al 100% menos ese coeficiente de variación. En esa medida calculamos la precisión mediante estas herramientas de tipo matemático y a través de este procedimiento que hemos acabado de explicar. En esta diapositiva vamos a explicar el cálculo de la media, de la desviación estándar y del coeficiente de variación a través de un programa sencillo que lo puedes encontrar en tu ordenador o si no en tu calculadora básica programada. Tenemos básicamente 5 pasos. El primer paso es limpiar la memoria de la calculadora. A través de la rutina de la calculadora he tomado como ejemplo la calculadora marca Casio modelo 305 FX 350 MS. No es que tengas que utilizar esta, es simplemente un modelo. Corresponde a oprimir la tecla Shift de la calculadora, luego la tecla Mode, y en el display aparecen 3 opciones, 1, 2 y 3. Y luego se digita el número 3. De esta manera la memoria de la calculadora queda vacía y lista para utilizarla en los cálculos de la desviación estándar. Es un paso fundamental para que en la memoria de este programa no tengas ningún dato, y podamos estar arrastrando datos que no corresponden a los datos que estamos procesando. Segundo punto es colocar la calculadora en el modo SD. Para este efecto, oprimimos la tecla Mode y en el display aparece las opciones 1, 2 y 3. Elegimos la opción 2, que es la opción SD, que quiere decir desviación estándar, e inmediatamente en el display en letra pequeña ya aparecen las letras que estamos mencionando, SD.
El tercer paso es confirmar si la calculadora no tiene ningún dato en memoria. Se oprime en orden la tecla Shift, luego la tecla 2 y el display muestra tres opciones. Se digita el 1 y luego la tecla igual. Si el display muestra MAT error, quiere decir que la memoria no tiene información cargada, quiere decir que puedes utilizar la memoria. El cuarto punto es ingresar los datos seleccionados. Habíamos dicho en la diapositiva anterior que había que seleccionar los datos. Se digita la cifra, ejemplo, 45. Luego se oprime la tecla M+, y el display muestra N igual 1. Esta operación se repite igual con los datos de los valores seleccionados hasta finalizar el último dato. Cuando nos muestra N1, quiere decir que está captando el primer dato. Así sucesivamente aparece hasta que ingresas todos los datos seleccionados. El quinto y último punto, ¿cuál es? La obtención de datos finales. Una vez que ya has ingresado todos los datos, oprimimos la tecla Shift y luego la tecla 2 y en el display se muestra tres opciones. 1 para la media aritmética, 2 para la desviación estándar. Se oprime primero la opción 1 y luego la tecla igual y va a aparecer el resultado de la media aritmética. Luego se oprime la tecla Shift 2 y seguidamente la tecla 2 y luego la tecla igual y en el display muestra la desviación estándar. El coeficiente de variación se calcula aplicando la ecuación C. Para el evento, ¿qué tenemos? Que ese coeficiente de variación ya sabemos cómo viene dado por la relación entre la desviación estándar, la media multiplicado por 100. Ahora vamos al tema de exactitud. El tema de exactitud, veamos un poco la definición, porque la parte matemática es bastante simple y sencilla. Es el grado de acercamiento del valor de una medición experimental que la vamos a llamar VE respecto al valor V sub R. Para el cálculo del valor de la exactitud dividimos cualquiera de los valores experimentales V sub E entre V sub R y se multiplica por 100, tal como indica la ecuación que está aquí planteada. La precisión y la exactitud son criterios de confiabilidad complementarios, pero independientes completamente. Las mediciones pueden ser exactas y no precisas, o lo contrario, precisas y no exactas. En conclusión, son criterios paralelos. O sea que podemos tener precisión buena y no podemos tener una buena exactitud. O al revés, una buena exactitud y no una buena precisión. ¿Cuál es lo óptimo? Ni siquiera lo ideal. Aquí tenemos que hablar de lo óptimo, que tengamos buena precisión, buena exactitud para que tengamos y apuntemos a una alta confiabilidad. Ahora bien, esto debemos, o lo óptimo es justamente ejemplificarlo. Vamos a desarrollar un ejemplo específico de aplicación. Entonces nos dice el texto, a partir de los siguientes datos del punto de ebullición del etanol, un solvente orgánico, que nos los muestra aquí, nos dice todos los datos se midieron en grados Celsius, calcular la precisión, la exactitud y el grado de confiabilidad de la medición. Valor real del punto de ebullición 71. Como hemos venido diciendo en los diferentes videos, vamos a aprovechar estas maravillosas habilidades del pensamiento. Recordémoslas rápidamente. Inicialmente debemos entender, luego ahondamos un poquito en el asunto del entendimiento y pasamos a la comprensión. Luego analizamos, seguidamente interpretamos y finalmente resolvemos. Aquí estamos entendiendo. Vamos a ver en el planteamiento del problema, en el punto de partida y punto de llegada, de dónde arrancamos y a dónde debemos llegar, cómo ahondamos un poco el entendimiento y llevamos todo este proceso a la comprensión. ¿Cuál es el punto de partida? Los valores experimentales del punto de ebullición del etanol que están en la parte de arriba. Otro dato importante, el valor real del punto de ebullición del etanol, que también lo tenemos, 71. Herramientas necesarias, ecuaciones C y equipos, calculadora con programa de SD. Punto de llegada para buscar nuestra posible solución. Estamos ya comprendiendo y analizando con el objeto de interpretar para buscar soluciones. Analizamos todos los datos del punto de visión NT. Seleccionamos los datos que más coincidan entre sí, que es el NS. Calculamos la desviación estándar utilizando las ecuaciones A y B
o mejor utilizar el programa SD de la calculadora. Efectivamente, los programas ahorran tiempo, que es lo que nos interesa, porque debemos encontrar datos que a veces necesariamente sean rápidos. Corroboramos que la memoria esté vacía como recomendación, tal como se indicó anteriormente. Calcular el coeficiente de variación, calculamos precisión y calculamos exactitud como criterios de confiabilidad en la medición. Ya tenemos los insumos, sabemos de dónde arrancamos, ya tenemos clarísimo a dónde queremos terminar. Hemos hecho una aplicación de estas habilidades del pensamiento, desde el entender, el comprender, el analizar. Estamos tratando de interpretar, busquemos la forma de resolver el ejercicio para llegar a esa última etapa importante que es resolver el problema. ¿Qué tenemos? Número total de datos 10, los enunciados. Analizamos todos los datos y seleccionamos los que estén más cercanos o que más coincidan. Por eso ahí aparecen los que se seleccionan. Se puede observar que se seleccionaron los datos más cercanos, los cuales corresponden al 70% de todos los datos. Por lo tanto, cumple con las exigencias que establece la estadística. Con los CNS ingresados dato a dato, de acuerdo a lo explicado anteriormente en la calculadora, se obtienen los siguientes resultados. Bueno, no necesariamente en la calculadora, puede ser en un programa que encuentres en tu ordenador a través de Internet. Bien, NT 10 datos, NS 7 datos, que ya dijimos que son los seleccionados. Esta operación da como media aritmética el valor que acaba de aparecer. Igualmente la división estándar, el valor que está apareciendo en este momento. Ahora, el coeficiente de variación nos da este valor en porcentaje que corresponde al error de la medición en términos de posición. Miren que es un valor pequeño. Nos augura de que vamos a tener en este ejercicio una buena precisión. Por lo tanto, la precisión es igual a 100 menos CV, quiere decir que tenemos 99.73% de precisión. Obvio, porque nuestro error de la medición está bien bajito, lo cual quiere decir que hay una buena confiabilidad. La exactitud, a través de la fórmula que ya hemos explicado, se toma cualquier valor de los enunciados en el ejercicio, como B sub E, y se divide entre B sub R y se multiplica por 100. Y ahí tenemos justamente el valor correspondiente. De esta manera, efectivamente, hemos encontrado una buena precisión, una buena exactitud. Resolver los siguientes ejercicios. Aquí yo les planteo básicamente dos ejercicios. Quiere decir que con estos dos ejercicios ustedes pueden ya considerarse los expertos en el desarrollo de este tipo de disciplinas que tienen que ver con estas temáticas que desarrollamos. Pues como lo he dicho repetidamente, no. Tú eliges cuántos ejercicios puedes encontrar y cómo en un momento determinado eso puede generarte la suficiente experiencia para el desarrollo de esto. Ahí te dejo estos dos ejercicios para que los practiques y busques en el referente bibliográfico otros tantos más para que efectivamente adquieras una buena experiencia. Evidentemente, esto es lo que los teníamos preparado. Nuevamente agradecerles inmensamente por seguirnos en nuestro canal YouTube. Esperamos que sea de la utilidad que corresponda este documento. Les deseo que tengan un buen día y que disfruten y que aprovechen al máximo esto. Muchísimas gracias.